Y con esta pregunta quiero darle la bienvenida a Paul Coca, quien es analista político. Estimado Paul, buenas noches, bienvenido a Canal Virgen de Copacabana. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, quedo muy agradecido por la invitación. Nosotros contentos de poder contar con usted una vez más en nuestro canal. Por favor, la pregunta, desde el análisis que usted tiene, ¿considera que el gobierno tiene algún plan para resolver este problema del combustible? La respuesta es clara y contundente, por supuesto que no. Así de simple y sencillo. Primero, el gobierno del MAS tuvo prácticamente 20 años de gobierno, sí, 20 años, en los que podía haber encontrado una solución al tema de la demanda interna de carburantes. Suponemos que 20 años son más que suficientes. Muchos dirán, pero Arce Catacora es 5 años presidente. Ha sido ministro estrella, entre comillas, de Evo Morales. Ese es un punto importante. Punto número 2. Si hubiese alguna solución en estos días o en estos meses, solamente es, como se dice, hasta llegar a fin de año, porque no hay una solución estructural para abastecer el mercado interno de carburantes de manera periódica y sobre todo metódica. Es decir, adoptar un método que no sea que la gente tenga que hacer filas 8 o 10 horas en adelante. Y finalmente, porque el gobierno ya no tiene ideas, ya no tiene voluntad, ya no sabe qué hacer. A ver, culpa a la Asamblea Legislativa por la no aprobación de créditos. A ver, yo le digo a mis compatriotas bolivianos lo siguiente. Primer punto, el legislativo no administra el país. Segundo punto, los créditos, y esto yo lo he venido señalando hace tiempo, los créditos que están en la Asamblea Legislativa para su tratamiento son para COVID, son para agua, para infraestructura, ninguno es para comprar gasolina o diésel, ninguno. Y si se aprobara y se destina ese dinero para comprar gasolina, pues simple y llanamente, hay que ser realistas, es malversación de fondos. Y no estoy justificando a los mancagastos del legislativo que solo ganan dinero por levantar o bajar la mano, pero ellos no administran el país. Quien administra el país es el presidente y sus ministros de Estado. Es importante esto que usted nos está señalando y nos está mencionando en este momento, porque el gobierno culpa de manera directa a la Asamblea Legislativa por no aprobar los créditos que tienen ahí en antesala. Lo que usted nos indique y lo que ayer también teníamos conocimiento con una diputada es que ninguno de estos créditos está relacionado a la compra de combustibles y carburantes. Entonces, el gobierno, desde su perspectiva de análisis político, está intentando poner una cortina de humo para echarle la culpa a otros de lo que de repente es su responsabilidad, simplemente estirando la agonía hasta que su mandato termine ya en prácticamente 6 meses. Es increíble esto, le digo a mis compatriotas, a todos los que nos siguen y nos ven. El actual presidente fenece mandato en noviembre de este año, pero la deuda que él quiere adquirir va a ser para todos los bolivianos y la tendrá que asumir el siguiente presidente. ¿Y por qué digo todos los bolivianos con deuda? Porque estos créditos no son regalo, no son donación, es dinero prestado que hay que devolver. Eso hay que decirlo. 2, ninguno de esos créditos es para comprar gasolina y menos diésel, ninguno. Y si ese dinero se aprueba y el gobierno le echa mano para algo que no es el fin previsto, vamos a tener problemas como país y lo más importante, obviamente quienes hayan hecho eso es malversación de fondos. Por otra parte, los gobiernos neoliberales del pasado acostumbraban a pedir créditos internacionales en calidad de limosna. Me das un crédito, por favor, para pagar sueldos, para pagar aguinaldos. Ahora Bolivia ha retrocedido a esa etapa de los gobiernos neoliberales. Bolivia está quebrada. Bolivia no tiene plata. El MAS quebró este país económicamente hablando. Tras de 20 años de gobierno, Bolivia está sin dinero, no hay trabajo, no hay nada, todo está mal, todo está quebrado y hemos retrocedido a la época de los gobiernos neoliberales en los que había que mendigar plata.
Si alguien no tiene necesidad de endeudarse, pues no saca un crédito. En Bolivia está buscando seguir endeudándose más y más. ¿Por qué? Porque la capacidad económica del Estado ya no existe. Estamos quebrados. Y lo estoy explicando en un lenguaje para que todos entendamos la complicada situación en la que Bolivia hay. No puede ser posible, compatriotas, que en Bolivia es más difícil buscar y conseguir gasolina que dólares. No hay ni lo uno ni lo otro. Pero ahora resulta que encontrar gasolina es complicado. Eso se está viendo el día de hoy. Ya no solamente es un tema de nuestra ciudad de La Paz, del Alto o de Santa Cruz, sino de todo el país. Y es importante que la gente pueda entender la magnitud de lo que estamos hablando. Hay productos que tienen su nacimiento acá en La Paz, que se producen aquí en La Paz y que tienen que irse a Oruro, Potosí, Cochabamba, Santa Cruz, que no están saliendo. En su mayoría son productos frescos, que tienen un vencimiento corto. Si acá en La Paz no pueden venderse, se van a echar a perder y se van a desperdiciar. Lo mismo pasa con productos de Santa Cruz de la Sierra que por la falta de combustibles no pueden llegar, lo que genera que en el mercado interno un desabastecimiento, lo que se traduce en que precios más altos, lo que se traduce en un golpe a la economía de las familias. El gobierno, y de repente no es por atacarlos, es simplemente por decir lo que nosotros estamos viendo, no está sopesando ese impacto en la sociedad, no han tomado las decisiones adecuadas. Entonces, ¿sería prudente exigirle al gobierno que adelante las elecciones pese a que le queda hasta noviembre todavía su mandato? Hay que tomar en cuenta lo siguiente: el agro, la producción agropecuaria, sea oriente u occidente, los tractores necesitan diésel, que no hay en Bolivia diésel, por si acaso. Entonces se está matando a la producción del país. Nos está llevando a un estado de ser Venezuela. Estamos a un pasito de ser Venezuela, es decir, de ser un país donde los productores, sin importar si se es de Oriente y de Occidente, simple y llanamente quiebren y ya no se produzca. Un país que no produce sus propios alimentos es un país que está destinado a ser como Venezuela. Eso por una parte. Por otra, hay personas que ya quieren que se adelanten las elecciones. Yo vengo diciendo cuáles elecciones. Muchos me dicen las del 17 de agosto y yo les digo cuáles elecciones. ¿Por qué? Porque las elecciones del 17 de agosto solo hay esa fecha. No han sido convocadas todavía. No hay calendario electoral. Muchos me dicen, pero están los candidatos en campaña. Correcto, pero están haciendo proselitismo sin calendario electoral, sin convocatoria oficial. Entonces ahí nos damos cuenta de eso. Y es más, las elecciones de este año que deberían realizarse no están garantizadas tampoco, porque por una parte no hay dinero para las elecciones, porque en estas elecciones generales tienen que votar los bolivianos que estamos en Bolivia y nuestros hermanos bolivianos que están en el extranjero. Lo dice la Constitución y esto es innegociable. Y para que voten nuestros hermanos bolivianos que viven fuera, se necesita dólares porque ese es el costo de mandar el material electoral afuera. Por otra parte, se hicieron acuerdos ante el Tribunal Electoral que el presidente de Bolivia y el vicepresidente de Bolivia no lo han firmado, no quieren firmarlo, porque al final de cuentas el presidente cogobierna con los autoprorrogados del Tribunal Constitucional y los del Tribunal Constitucional, que son el peligro para las elecciones, pueden decidir si hay o no elecciones. Entonces, cuando dicen muchos hay que adelantar las elecciones, yo les digo cuáles, porque no hay convocatoria para las elecciones, no hay un blindaje a las elecciones, no hay ni siquiera dinero para las elecciones. Los candidatos de oposición están en campaña, pero no entienden la magnitud de lo que estamos hablando. Es más, ni siquiera hay un padrón limpio. Entonces, ese es un detalle que tenemos que explicar, de que ni siquiera están garantizadas las elecciones del 17 de agosto, como para que hablemos de adelantar elecciones que no están ni siquiera convocadas. Estimado Paul, de verdad muchísimas gracias por tu tiempo, por todas estas apreciaciones y por dejarle claro al país este panorama que de repente el ciudadano lo da por sentado. Hay elecciones,
pero nada ha sido confirmado todavía y es otro punto preocupante que el ciudadano tiene que tener muy en cuenta. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo.